Son las 8:23 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Y como cada martes, estaremos hablando el día de hoy sobre la política venezolana, esos temas que son noticias, con Osvaldo Ramírez. Osvaldo, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Bienvenido. Un placer, Marjorie. Feliz mañana para todos. Osvaldo, hay muchas noticias en el tapete para comenzar esta reunión prevista el día de hoy entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Muchas expectativas en torno a este encuentro. Quisiera que nos hablaras acerca de esos puntos principales que ellos estarán abordando el día de hoy. Mira, bueno, noticias sorpresa. Aquí la realidad, generalmente las cumbres presidenciales, esos encuentros binacionales, a menos que haya una crisis y que alguno de los presidentes decida moverse al otro país para atender cosas de imprevisto, la realidad esto tiende a ser con mucha antelación porque implica obviamente altos niveles de expectativa o todo lo que implica coordinar con muchos actores para efectos de aprovechar al máximo ese tipo de visitas. Esta situación en la cual yo creo que literalmente para Gustavo Petro, partamos primero de allí, hay una imperante necesidad de que el gobierno nacional de Venezuela, el gobierno venezolano, logre motorizar o hacer todo lo necesario para motorizar ese intercambio comercial y para tener una apertura total de frontera. Habíamos conversado en el pasado que este proceso no era inmediato, que las expectativas eran muy altas, principalmente por parte de los comerciantes, de los empresarios de ambas zonas, esta zona quizás la más viva, norte de Santander y estado Táchira, y que por situaciones lamentables, actuaciones de grupos armados no estatales, lamentablemente funcionarios corruptos que puedan estar promoviendo la utilización de estos caminos verdes conocidos como trochas. Y justo Petro decía la semana pasada que apenas se había dado un intercambio de unos $2 millones, a pesar de que Armando Benedetti, el embajador colombiano en Venezuela, indicaba que había acuerdos por encima de los $300 millones potenciales, que ya había luz verde para una cantidad de intercambio, pero que aparentemente esto no se ha materializado. Para Nicolás Maduro es parcialmente un triunfo. Quizás aquí hay un punto principal de ver y de ser visitado por el presidente colombiano en tu terreno. Lo habíamos conversado en esa visita que hubo en la reapertura de la frontera, en la cual no estuvo Nicolás Maduro, no estuvo la vicepresidenta, sino que simplemente estuvo el ministro de Comercio Nacional, el gobernador del estado Táchira, entre otros funcionarios, entre comillas, de menor rango a la presidencia, y que para efectos de Maduro esto representaba o puede representar un triunfo. ¿Qué hay Desde en el punto de agenda? vista político, justamente, ¿qué representa eso? Que sea Petro quien se traslade a Caracas y no que sea al revés. Mira, demuestra sentido de urgencia para Petro, no necesariamente para Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hoy está en una precampaña presidencial. Esa precampaña tiene unas diferentes expresiones, desde obra pública en la calle. Vimos una actuación relativamente importante en las recientes tragedias de Las Tejerías y el Castaño, Estado Aragua, en el cual él se trasladó a terreno, entre otros asuntos sobre los cuales, si bien está elevando su perfil, eso no es suficiente todavía para ganar una campaña presidencial. Me lo traigo a Petro y a la agenda. Eh, Petro viene con un interés estrictamente inicial económico. Se habla de, bueno, necesitamos hacer todo lo necesario para generar la coordinación que no es solo en materia económica, a través de los ministros de comercio, sino que también implica coordinación militar. ¿Ok? Acá hubo una acusación muy fuerte de parte de Gustavo Petro al respecto en ese comentario de la semana pasada. Pero también hay el rumor muy fuerte de que hay una oferta, de que hay una intención de compra de la empresa Monómeros por parte de Colombia a Venezuela. Recordemos que esta empresa era una empresa colombo-venezolana o venezolano-colombiana, y en el año 2006 se vende la porción colombiana a Venezuela. En ese momento los expresidentes Uribe y Chávez hacen esta transacción, y obviamente derivando en todo lo que hemos conocido públicamente en los últimos 2 años, principalmente. Para mucha gente el tema de monómeros
simplemente no existía en el radar ni de las noticias ni de la opinión pública. Hay una oferta potencial de decir, señor, véndeme monómeros porque esta empresa es fundamental para el agro colombiano y en la producción principalmente de fertilizantes, llegando a tener una cuota de mercado superior al 30%. Y otro tema, quizás el más ¿Piensas que se álgido, el puede más... dar esta negociación? Sí, yo creo que es eso es altamente posible. En la búsqueda de ingresos por parte del gobierno de Nicolás Maduro es altamente posible, entendiendo además que la empresa tiene una especie de protección por parte de los activos, de la Oficina de Protección de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y que eventualmente pudiera permitir una mayor libertad para Colombia de que sea gerenciada completamente por ellos. Simplemente vendiste un activo en el exterior, como lo has hecho en el pasado, o como puede haber compras en el exterior de acuerdo a los intereses estratégicos de cada una de las naciones. Ahora, Osvaldo, Y disculpa el el, inciso. El interinato ha sí, dicho sí. que Monómeros daba ganancias, mientras que el madurismo ha señalado que estaba en quiebra. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista económico de Monómeros? Mira, no, la realidad desde el punto de vista económico es que se generó un proceso muy crítico. Hay una cantidad importante de periodistas que han indicado que la empresa, si bien daba ganancias, no daba las ganancias que eventualmente daba en el pasado debido a que hubo una ruptura, unas acusaciones de corrupción, Ujú. un tema importante de personas que se aprovecharon de la situación y comenzaron a jugar en paralelo y a captar clientes en paralelo, haciendo la competencia desde dentro de monómeros. Eso está bastante bien explicado por una cantidad importante de medios que se han dedicado a investigar eso. Eh, y para mí, bueno, yo creo que el punto está hasta dónde, y recordemos que hasta dónde ese control por parte de la Asamblea Nacional prácticamente quedó anulado al haber entrado Petro al poder y haber reconocido a una junta directiva comandada por Nicolás Maduro hace algunas semanas. Para mí el otro tema que está aquí importante es el, la invitación de Petro a que Venezuela vuelva a estar en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Ok? Yo creo que el mensaje es, mira, métete acá, que los venezolanos tengan un mecanismo supranacional para poder resolver algún asunto o elevar algún asunto que interpreta que la justicia en Venezuela no le está respondiendo. ¿Ok? Y esto es natural en todos los países. Eso te puede ayudar a ti a mejorar la situación, a mejorar las condiciones en la comunidad internacional. Y cuidado si este es el mensaje a García para tratar de ayudar a Venezuela y particular a Nicolás Maduro en la reinserción de la comunidad interamericana, ¿ok? Que no es lo mismo en sus relaciones que pueda tener con países en el Medio Oriente, con Turquía, con Irán, con Rusia, o levemente bastante pequeñas dentro de América Latina, a pesar de que ha habido un proceso relativo de nuevos gobiernos que pueden ser proclives a las ideas de Nicolás Maduro. ¿Y Entendamos crees que un existe ejemplo la de México. disposición para eso? Mira, si tú estás buscando de manera pragmática conservar el poder y esto no te genera una, una crisis reputacional, esto no te genera una crisis en tu base de apoyo, es un paso que pudieras dar. Simplemente es el reconocimiento de decir, bueno, vuelvo a estar en el sistema interamericano de derechos humanos. Esto hay un tema adicional, es el papel y el rol de la OEA, es el del representante de Venezuela en la OEA, quien reconoce y a quien no reconoce. Recordemos que en la asamblea pasada hubo una moción para efectos de no aceptar la presencia allí del representante de la Asamblea Nacional durante el periodo. Simplemente él se abstuvo de participar en esas reuniones. Pero sí hay una movida, y lo vemos creciente, de un lobby internacional bastante importante desde Venezuela para tratar de volver al menos a reconquistar algunos espacios de cooperación. Y aquí en esto Petro ha indicado vamos a volver a unirnos en la Comunidad Andina de Naciones, vamos a volver a tener un espacio de encuentro como es la CELAC, entendiendo que UNASUR desapareció, entendiendo que Venezuela no está en la OEA, busquemos espacios de encuentro, porque son esos espacios de encuentro los que le permiten a los presidentes y a sus equipos de gobierno poder armonizar ciertas políticas o bueno, obviamente dirimir las diferencias.
Ahora, Osvaldo, ¿de qué manera se puede atacar estas denuncias que hizo Petro recientemente asegurando que las mafias se han apoderado de la frontera, que a través de las trochas se está comercializando productos y que por eso su frustración con el tema de las expectativas que se habían creado en relación a la apertura fronteriza? Mira, es un tema de voluntad política de ambas naciones. Si tú dices, ojo, Petro, dice, de mi lado de la frontera hay funcionarios corruptos, señor, usted hacen un proceso de intervención. Ahora, tienes un problema, una frontera viva, 2.200 kilómetros de Ujú. largo, y él particularmente hoy está concentrado en la frontera del norte de Santander con el estado Táchira, porque las dinámicas que tú tienes entre Arauca y Apure, Amazonas, La Guajira y obviamente Zulia son unas dinámicas completamente distintas. Particularmente esa es la que representa las mayores oportunidades de intercambio comercial y es allí donde tú tienes que ver, bueno, cuál es el mea culpa y él le ordena taxativamente a su ministro de Comercio, señor, haga lo que tenga que hacer para trabajar eso. Lo curioso es que se lo ordena al ministro de Comercio y no se lo ordena al ministro de Defensa. Y esta la lectura es, la importancia es económica, la importancia no es Ujú. militar. O sea, yo quiero decirle al mundo y a Colombia que yo estoy preocupado por la relación bilateral comercial. Sé que esto implica eventualmente persecución de grupos armados no estatales, el rol de actores como los Rastrojos, el ELN, etcétera, etcétera, así como que, bueno, obviamente del lado de Venezuela, otra cantidad de grupos armados no estatales que hacen vida allí. ¿Y crees que vaya a haber alguna acción con este llamado de atención que hace Petro en relación a las mafias que operan en la frontera? Mira, yo creo que eso va a quedar en la reunión bilateral. No, yo no creo que sea una reunión pública, simplemente la llegada, etcétera. Pero al final del día tú vas a tener un almuerzo de trabajo y un almuerzo de trabajo, yo creo que a carta abierta. ¿Cómo podemos mejorar la relación o qué podemos hacer? Yo parto de un detalle. Recuerdas que lo habíamos hablado en el pasado con la expectativa sobre los vuelos y lo que significó la piedra de tranca de que Conviasa no volara a Bogotá. Simplemente usted no está autorizado por una presión externa, principalmente de los Estados Unidos, tema de sanciones efectivas y que podían ser o iban a utilizar los mecanismos jurisdiccionales para aplicar esas sanciones o esas prohibiciones de vuelo, como lo vimos con el caso del avión de Entraer hace algunas semanas. En la realidad esto fue una piedra de tranca para arrancar un proceso que la expectativa era relativamente alta. Lo mismo sucede con el tema comercial, CENIAT, aduana, aranceles, armonización tributaria. Recordemos que esto ha sido una relación muy crítica. Creo que el último encuentro binacional fue en 2015 entre Santos y Maduro. Ha habido una relación en la cual abre fronteras, cierra fronteras de lado y lado, o sea, porque esas medidas no han sido unilaterales desde Venezuela. Y en esa relación tan, yo creo, tan áspera, muy lamentablemente, volver a tener una relación fluida, pareciera que tienes que romper una cantidad de rémoras y de trabas de actores que constantemente han estado allí tratando de ser dueños del terreno ante la ausencia de dos países, de dos estados, de dos gobiernos centrales que simplemente se olvidaron del lugar. Sí, me permito hacer una pausa en el tema de Colombia, si te parece, y podemos hacer la transición a lo que ha ocurrido en Brasil. Con el triunfo de Lula he visto titulares como, por ejemplo, la izquierda se apodera de América Latina, o Lula más del centro que de la izquierda, o fortalece sus relaciones con la administración de Maduro. ¿Cuál es el impacto que tiene el triunfo de Lula para América Latina y muy especialmente para Venezuela? Mira, sí, para Lula primero se presentó yo creo que el peor escenario. El peor escenario era ganar por un eh, margen muy estrecho. A él le convenía obviamente la segunda vuelta y ganar por un margen mucho más amplio para darle mayor legitimidad al gobierno y menor disturbio social como ya lo hemos comenzado a ver con bloqueos de carreteras, Ujú. con funcionarios prácticamente tratando de decir, aquí hay una situación en la cual yo no te voy a tolerar o no voy a creer en tu gobierno. Curiosamente, hasta ahora, el presidente incumbente, Jair Bolsonaro, no ha reconocido, no ha hablado, no ha Y se dicho, espera que Lula, hoy hable, por felicitaciones. cierto. Se espera que hoy hable. Hubo un mensaje bastante críptico por parte de su hijo en redes sociales, en las Ujú. cuales prácticamente llamaba
es palabras más, palabras menos, a resistir, a no olvidarse de Brasil, pues a estar al pie de lucha. Habrá que ver si repiten la lamentable fórmula que se vio en Estados Unidos por parte de Donald Trump y Joe Biden el año pasado, el 6 de enero. ¿Ok? Ahora, para América Latina hay un mensaje importante. Esa marea rosada, y justamente no le decían esa marea roja en atención a una posición socialista o de izquierda fuerte. Lo que estamos viendo es una marea con un tono relativamente más pálido porque no has ganado de manera amplia. Es decir, has tenido elecciones altamente polarizadas en donde esos gobiernos, esos presidentes, hoy presidentes, esas ofertas de izquierda, no han contado con el suficiente respaldo popular. Lo vimos con Colombia recientemente y el triunfo de Petro, recordando que tuvo que hacer una cantidad de alianzas importantes para el tema del Congreso. Lo vimos con Boris en Chile, ¿ok? Lo estamos viendo de nuevo ahora en México. Esos triunfos han sido polarizados y no te terminan dando el cheque en blanco. Lo segundo, el Lula, perdón, el Brasil en el cual Ujú. tenía Gobernó. un liderazgo importante en América Latina, en el marco de un boom económico importante para América Latina con muchas naciones, no existe esa realidad hoy día. Entonces, tú pudieras decir, bueno, Lula da Silva contra todo pronóstico, contra viento y marea, ganó y tuvo un triunfo y va ahora a comandar a Latinoamérica. Mira, cuidado si tienes que concentrarte más en problemas domésticos y ese rol de tratar de montar a muchos países en una especie de lucha común por Sudamérica, por Latinoamérica, no puedes desarrollarlo porque vas a tener unos problemas importantes domésticos. El tercer elemento, yo creo que va a estar alrededor de la idea de, si bien quieres tener un rol significativo para el país, para la región, hasta dónde estás dispuesto tú a generar un proceso de acompañamiento. Te pongo un ejemplo, a tu principal socio, que era Argentina, que está atravesando una crisis fiscal bastante importante, a un Mercosur que no ha sido el Mercosur que era hace unos 12 años, donde había una cantidad importante, donde Brasil tenía un rol importante, o hacia el norte, por supuesto, entendiendo las relaciones con Venezuela, menos con Colombia, más con Bolivia, por ejemplo, o con Paraguay, en los cuales tú prácticamente estabas, eras comandante del tema económico. Para Venezuela, a Nicolás Maduro obviamente le convenía que ganara Lula da Silva. Ahora, no hay que olvidar, y para Lula puede seguir siendo una prioridad, el entendimiento de atención a migrantes. Más de 350.000 venezolanos están allí y en ese aspecto el gobierno de Bolsonaro sí colaboró en esa operación acogida y lograr recolocar y ayudar a muchos venezolanos para evitar una situación obviamente crítica. Ojo, la migración venezolana en Brasil te puede afectar directamente el punto de entrada en Paracaima, pero sabes que tenías que tomar una decisión rápida para sacar a esos venezolanos de allí y ayudar a establecerse en otros lugares. Esto probablemente continúe. Y el otro punto sí va a ser en lo económico. Yo creo que hay un gran interés de que Brasil vuelva a ser un socio importante en alimentos, en producción, en construcción, entendiendo que durante muchos años 4 o 5 grandes empresas brasileñas estaban en Venezuela metidas ayudando en este tema, pero bueno, también hay que ver la otra cara de la moneda. Tiene Venezuela para pagar y contratar a estas empresas y poder terminar incluso obras que fueron paradas en el marco de esos grandes escándalos como el de Odebrecht, entre otros, que simplemente le pusieron una pausa a unas obras que hoy son unos elefantes blancos. O sea, para poner en balance y en contexto a la audiencia, ¿ves que pudiesen generarse negociaciones positivas entre Brasil y Venezuela? Sí, por completo, por completo. No vamos, a mí no me cabe la duda de que va a ser un socio interesante en el plan de reconstrucción que pueda tener Nicolás Maduro de corto plazo. O sea, entendiendo que tú estás en paralelo, también apostando a un proceso de reelección presidencial, pero en el corto plazo y conectando, entre comillas, que ese nuevo mandato presidencial arranca el 10 de enero del año 2025, eh, tú necesitas tratar de generar un socio que pueda ayudarte en varios aspectos.
insisto, alimentos, construcción, entre otros. Muchas personas se preguntan si se va a revivir el Foro de Sao Paulo. Yo creo que eso no ha muerto. Eso hubo un rebranding a través del Grupo de Puebla, pero eso sigue estando allí. Ese proyecto nunca ha cesado. Lo que estuvo fue latente, durmiendo, con algunos expresidentes hablando constantemente, muchos intelectuales de izquierda hablando constantemente, pero ese foro jamás, esa instancia nunca ha dejado de existir. E incluso el pensamiento de que este grupo ha estado tratando de mover los hilos para tener una especie de corriente en toda Latinoamérica de izquierda, yo creo que ese plan simplemente tuvo algunos atenuantes, pero la realidad es que las expectativas sobre los gobiernos de centro derecha o de derecha en el marco de una pandemia terminaron pasando factura y simplemente no pudiste entregar lo que podías haber prometido, y esa expectativa entre la realidad y lo que aspiraba la gente, sobre todo en el marco de agendas sociales principalmente, no lo pudiste cerrar, a pesar de haber crecimiento, a pesar de haber tenido ciertos márgenes de maniobra distintos en América Latina, comparado con el mundo en materia de pandemia, de COVID. La realidad termina pasándote. Y nosotros en consultoría política decimos algo: la oposición no gana elecciones, los gobiernos las pierden. Y esos gobiernos, lo que hemos visto es gobierno sistemáticamente perdiendo elecciones, incumbentes perdiendo elecciones. Tras el triunfo de Lula, he visto comentarios en las redes sociales como, por ejemplo, la gente no tiene recuerdo de su historia, cómo es posible que un presidente que estuvo preso por casos de corrupción llegue por tercera vez a la presidencia, y una serie de críticas. Él mismo dice que como Mandela supo esperar desde la cárcel el momento oportuno para renacer de las cenizas, como el ave fénix, como se le ha titulado en varios medios de comunicación, y que lo querían enterrar vivo, sin embargo, allí está. ¿Qué rescató a Lula y lo llevó a la presidencia? Mira, primero tienes un tema de que quien te acusó y los tribunales, el sistema, o sea, la independencia de poderes, resultó actuando diciendo: señores, usted está libre, y luego desestiman el caso, desestiman las acusaciones. Segundo, el, la caída de Brasil, muchos interpretan que no fue con Lula, sino fue con su sucesora, con Dilma Rousseff. Y justamente ese gobierno de Dilma Rousseff es lo que lleva al aumento de la rabia social, al aumento del descontento, que terminan colocando a Jair Bolsonaro en una posición de salida más importante. ¿Qué sucede? Jair Bolsonaro no logra darle respuesta a estas personas en general, y simplemente esa base, ese nordeste, que principalmente era uno de los bastiones más fuertes del Partido de los Trabajadores, vuelve a alinearse y vuelve a votar por Lula da Silva. Lo que estás teniendo al final es la promesa, el comeback, el retorno del Mesías. Y es lo que estás viendo en política. Es un Trump hablando ahorita y haciendo el paralelismo con Estados Unidos, diciendo: hey, yo regreso. Es lo que tienes en un momento tuviste con Berlusconi. Justamente estamos en un periodo electoral en Israel, en donde se habla con mucha fuerza del regreso de Benjamín Netanyahu a ser primer ministro. O sea, comienzas a ver en toda la región y en toda la democracia, parte de la crisis del modelo de la crisis del modelo de la democracia liberal, en el cual no aspiras a apoyar a un líder mesiánico, no apoyas a la institución. Y simplemente hay gente que interpretó durante esa época las cosas estuvieron buenas y como que pudieran estar o al menos regresar. Y eso obviamente te pone a ti la vara mucho más alta para poder gobernar. Osvaldo, ¿Dilma Rousseff pudiese volver a la política? No creo. Sobre ella pesan también una cantidad importante de potenciales juicios. Y no hemos visto, el rol de Dilma es absolutamente distinto al que pueda tener, al que pudo haber tenido Lula, como padre político de ella. Cuidado si aquí estás preparando es al vicepresidente de la fórmula, el señor Alckmin, a estar con él, a ser el sucesor de Lula da Silva, entendiendo que los periodos son de 4 años y Sí. que el comeback habrá que ver cómo es la salud de Lula da Silva. Este fue uno de los issues más importantes de la campaña, tanto para Bolsonaro como para Lula. Señores, ninguno de los dos tiene la salud necesaria para afrontar una presidencia y los retos que implica una presidencia. Lo ves con Estados Unidos y la salud de Biden, a pesar de que hay gente que trate de ocultarlo, la realidad termina siendo: señor, pareciera que usted está muy viejo para la presidencia.
necesitamos gente más dinámica. Sí, él reconoció y me pareció bien interesante esa posición de que no se iba a lanzar una reelección porque la naturaleza era como indetenible, reconociendo que ya la edad no se lo iba a permitir. ¿Qué es lo que hace que la gente se mueva a favor o en contra de determinadas tendencias? Cambio versus continuidad. Yo creo que allí hay la esperanza, la expectativa de que contigo las cosas van a estar mejor. Y si contigo las cosas van a estar mejor, te voto. Punto. El problema es cuando un país, el grueso del país simplemente interpreta que el gobierno de turno lo traicionó o que el sistema, que es peor aún, te traicionó. ¿Qué significa te traicionó? Que no te entregó lo que tú aspirabas para tú tener una calidad de vida digna, o tener un salario digno, o tener servicios públicos dignos. Y eso termina moviendo a la gente en tanto y cuanto ese grupo se mantiene movilizado, es decir, siguiendo, teniendo un tejido social fuerte, pero a la vez que ese tejido social fuerte nos tenga la capacidad, por supuesto, de tener acción política colectiva. Osvaldo, Ese ¿cuál es tu problema lectura del silencio actual de Bolsonaro? ¿Es normal que tras 2 días de las elecciones no se haya pronunciado sobre los resultados electorales? eh, cuidado si estás repitiendo la fórmula de Donald Trump, que aguantó y aguantó y aguantó hasta decir, señor, no reconozco. Bueno, Recordemos que el cambio de la toma de posesión es los primeros días de enero, 1 de enero del año próximo, y vas a tener quizás, mira, trabas a los equipos de transición. Habrá que ver hasta dónde, a pesar de haber hablado de la comunidad internacional y muchos presidentes ya haber felicitado a Lula por el triunfo y haber dicho, bueno, fue una elección libre y justa, mira, simplemente digo, no reconozco y recordemos que eso estaba allí y eso estuvo allí durante toda la campaña. ¿y qué significa no reconocer? O sea, si sale el día de hoy Bolsonaro que se espera, se pronuncie y diga no reconozco, ¿qué pudiese ocurrir? Porque hay manifestaciones de las personas afines a Bolsonaro en Brasil. Mira, simplemente llamas a tus partidarios a la calle a defender un triunfo, a tratar de exigir por la vía judicial inicialmente, ojo, con actas en manos ante, obviamente, la autoridad electoral, decir, señores, nosotros creemos que aquí hubo un fraude, ojo, o sea, es la línea de discurso A, hubo un fraude y nosotros no reconocemos esto, o la línea B, que es la línea insurreccional en contra de la Constitución, reconozco el punto porque no me da la gana de reconocer. Y yo tengo las Fuerzas Armadas y yo aquí hago un golpe de Estado y punto. O sea, tú no te montas en el poder. Y aquí estamos hablando de unas palabras mayores, pero esos son claramente los dos escenarios que haya. Habrá que ver la presión que pueda generar los pares, los otros presidentes, a decirte, mira, no te juegues esa carta. Entendemos la naturaleza venática de Jair Bolsonaro, pues Sí. esa naturaleza bastante agresiva en Ujú. general y simplemente yo hago lo que yo considero que es mi voluntad. Ahora, más allá de ese escenario muy, muy, muy radical, ¿la Constitución establece algún proceso para impugnar las elecciones? No, es que para tú impugnar una elección te lo establecen los mecanismos, las leyes electorales. Ahora, tiene que haber, o sea, tienes que tener las pruebas en la mano, decir, mire, aquí tengo las pruebas, aquí hubo fraude o aquí hubo esta situación, y simplemente yo exijo que haya una repetición de las elecciones. Ahora, eso entrará en los temas, en el circuito judicial, primero, obviamente, la autoridad electoral y dirá, sí, hay razones, esto pasa en un tema judicial, se repite la elección, o mire, señor, lo que usted está presentando no tiene ninguna prueba y no es válido. O sea, puede haber un compás de espera para ese periodo de impugnación, pero no vimos, y aquí pongo el papel de la prensa no detectó, salvo unos bloqueos Ujú. que supuestamente después permitieron que la gente votara, pues fue más unos retrasos temporales con algunos comandantes de policías, principalmente en los lugares en donde la mayoría del Partido de los Trabajadores tenía mayor potencial, que lograron tratar de generar un proceso de frenar esta elección, pero la realidad no hubo, al menos desde la prensa, insisto, que hacen un papel, tienen un Ujú. rol contralor bastante importante, así como los veedores internacionales, etcétera, de haber dicho, hey, aquí hubo un fraude, aquí hubo un problema. Nadie lo ha dicho. Entonces, Además que el tú resultado estarías se dio en muy construyendo, corto tiempo. sí, bueno, pero sí es lo natural. Así es cuando eso funciona
porque tienes la voluntad política de informar rápidamente y no ocultar hasta las 11 12 de la noche, 1 de la mañana, como recordemos lamentablemente es la tradición venezolana, decir, aquí no hay, tú estás viendo el conteo en vivo y cómo eso, y la madurez, ojo, en la mayoría de Latinoamérica habrá que ver el caso con Bolsonaro, de ver cómo va cambiando la tendencia y fíjate, Bolsonaro estuvo arriba hasta el momento que se escrutó el 67%. En ese momento se switchea y comienza a llegar la información, sobre todo de ese Brasil más rural, de ese Brasil más del norte, en donde obviamente Lula iba a ampliar su ventaja. Lo mismo sucedió en la primera vuelta, siendo más bajo el porcentaje del escrutinio en donde Bolsonaro logró comandar hasta ese momento. Pero tú puedes tener la madurez política de una nación para tener resultados en tiempos reales cada corte 5%, 7% o en tiempo real en la medida que vas cargando la data. Acá Ahora, Osvaldo, vemos lamentablemente el mapa de no lo América tiene. Latina prácticamente rojo hacia la izquierda. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuáles son esos cambios que están buscando los latinoamericanos en este momento? Mira, sin ánimo de causar polémica, cuando tú pintas un mapa de rojo no necesariamente estás pintando el gobierno que es. O sea, yo creo que esto es más un tema propagandístico, de decir, todo se pintó de rojo. Mira, tú no me puedes meter, compararte, pongo un ejemplo, el gobierno dictatorial de Nicaragua, ¿ok? Con el gobierno de Boris. A los dos, o sea, sí, bueno, los dos son rojos porque son de izquierda. Hay gente que la ideología no le importa. Hay gente que simplemente lo que está aspirando es a que tú tengas un gobierno de centro, o de centro izquierda, o de centro derecha, que resuelva problemas sociales, Ujú. pero que a la vez trabaje en la prosperidad económica de una nación y de sus ciudadanos. Y ahí empiezan las gamas, ese gran abanico de posiciones ideológicas que en algunos casos sí terminan impregnadas en las políticas públicas y en otro caso, bueno, mira, yo fui un presidente que fui comunista y en un momento fui un presidente que estuvo como político de extrema izquierda, pero luego hoy tengo un gobierno de centro izquierda porque gobierno con muchos aliados. Eso no lo demuestra un mapa pintado de rojo. O sea, simplemente estás haciendo un ejercicio de propaganda para decir, bueno, sí, nos arropó la izquierda por completa y esto va a ser un desastre. Y no necesariamente está atado a ese desastre. Hay que ver cada particularidad porque sería injusto con Gracias por cada esta uno de los aclaratoria. presidentes. Sí, Gracias por sería esta injusto aclaratoria porque lo he visto multiplicado en muchísimas infografías que nos presentan diversos medios de comunicación hablando sobre ese mapa rojo y qué bueno que nos puedas aclarar. Por otro lado, volviendo al tema de Venezuela, Osvaldo, vi esta mañana las declaraciones del vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, asegurando que las elecciones presidenciales se iban a dar en el 2024 y no en el 2023. Me permito hacer este inciso porque no quiero dejar pasar la oportunidad de que tú me des tu opinión, porque lo hemos hablado en otros programas, se había creado ese rumor, esa falsa expectativa, no se han dado la fecha de las primarias y bueno, quisiera saber cuál es tu opinión. bueno, habrá que ver si el rector Márquez habló a título o está hablando por el directorio del Consejo Nacional Electoral. Aquí hay que hacer la primera gran diferencia. Recordemos que el directorio del Consejo Nacional Electoral es el que va a decidir y lo termina diciendo prácticamente en una rueda de prensa, Uh esto -huh. es lo que va a haber. Por eso quiero hacer la aclaratoria si el rector habló a título personal o habló por el Consejo Nacional Electoral. Mi impresión, habló a título personal. No creo que esté comprometiendo la opinión de todo el Consejo en función de la fecha ni en función del tema de las primarias o del apoyo técnico ni del voto en el exterior. Muy lamentablemente, en el tema del voto en el exterior pasa por una decisión política muy fuerte, que no implica solo el tener consulados y embajadas donde la gente pueda asistir a votar. En caso de países donde no reconocen a Nicolás Maduro, tú entonces allí le cercenarías el voto al venezolano que no tiene un consulado o una embajada funcionando, hasta obviamente el tema de si te permito o no te permito la inscripción en un registro electoral, sabiendo que hoy hay solo apenas menos de 130.000 venezolanos inscritos habilitados para votar en el exterior, muchos de ellos en Estados Unidos, sin posibilidad de ejercer ese voto
simplemente porque no tienes una representación diplomática. Entonces, sí hay Justamente que, sobre yo, eso yo creo que quisiera esto puntualizar. hay que agarrarlo con pinzas, este tema. Desde tu experiencia que has asesorado a tantos candidatos, ¿técnicamente es factible el voto de los venezolanos en el exterior? Es totalmente factible si hay voluntad política del régimen de Maduro. No, técnicamente es factible. Eso implica, obviamente, enviar las máquinas a los consulados, o sea, es la ampliación del plan República, sacando obviamente el componente militar clásico, el despliegue militar clásico acá en Venezuela, a pesar de que tú tienes alguna representación militar afuera en las embajadas, pero la realidad es que es totalmente factible. Ahora, ¿quieres hacerlo? Tienes que abrir ya un registro electoral para que potencialmente darle por lo menos un año o tener abierto constantemente que esos venezolanos que deseen votar, porque no todo el venezolano que está en el exterior quiere votar. Eso también hay una realidad de gente que dice, mira, ya yo dejé de ser venezolano porque asumí otra nacionalidad y no me lo permite mi país anfitrión, Sí. no tiene la posibilidad de la doble nacionalidad. Esa es una opción. Y otra opción es, mira, no me interesa Venezuela. Por mucho que sea venezolano, yo me saqué políticamente a Venezuela de mi corazón y no me importa lo que suceda. Hay otra gente, sí, por supuesto, con su corazón latente y con sus ganas de ayudar con su pequeño granito de arena en un voto y en el ejercicio de su ciudadanía. Y también, bueno, luego tienes el detalle, yo creo que más crítico, la posibilidad cierta de que tú puedas acercarte a un centro de votación o a un registro electoral telemático hoy. Esto no es que yo estoy viviendo, permíteme usar un ejemplo en Estados Unidos, en la mitad de un pueblo perdido en Utah y no tengo consulado, no tengo nada, y yo me vaya a mi computadora y logre hacer mi registro electoral y también ejercer mi voto electrónico o mi voto por correo. Eso hoy no existe. Pero, ojo, aquí cambia la cosa. Más allá de que yo te permito no inscribirte y votar, implica ya el mecanismo de voto, que es totalmente distinto. Gracias, Osvaldo, por todo este análisis que nos permite entender los temas que tienen que ver con Venezuela y que afectan e impactan a los países de la región. Estaremos monitoreando lo que ocurre de aquí en adelante con las primarias. Enrique Márquez también se refería a las primarias y decía que no se había aprobado si iban a utilizar el CNE o no para este proceso. Entonces, bueno, estaremos muy pendientes de lo que se diga en este sentido. Seguro. Gracias. Feliz día. Gracias, Osvaldo. Era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, hablando de temas que son noticias para nuestro país. Llegó el momento de despedirnos y los dejamos con estas imágenes. Más de 1 millón de mexicanos y también de extranjeros, muchos de ellos disfrazados y maquillados como calaveras, disfrutaron de este desfile en honor a los muertos. Esto fue en la Ciudad de México. Esta es una festiva costumbre ancestral que honra a los afectos que se han perdido. Son danzantes vestidos de mariachis, de mariposas, monarcas, que son símbolos representativos de México, y con el rostro maquillado como esqueletos, entre otros, conformaron este desfile que inundó las principales calles de la capital mexicana. El desfile es el preludio del Día de los Muertos, que se celebra los días 1 y 2 de noviembre con una serie de rituales con raíces prehispánicas. Con estas coloridas imágenes nos despedimos por el día de hoy y les esperamos este miércoles en una nueva edición de Buenos Días.